con todos esta mañana. Ahora les vamos a platicar un poco de como 3 proyectos, como 3, 4, y como el tema de este mes es movilidad, son proyectos que tienen que ver con formas de migración, formas que no solamente como nos enseñan y nos muestran como el movimiento que hay en esta zona fronteriza que para nosotros es como entre Los Ángeles y Tijuana, Mexicali. Mi familia es de Mexicali, entonces también hemos trabajado al este de Tijuana, en Los Ángeles un poco, y hicimos una residencia como de 5 años en Orange County, en el condado de Orange, en California. Entonces, como tratar de abordar esta zona y hacerlo a través de, van a ver como muchos carritos y vehículos que hemos usado, pero también pensando en cosas como audio, por ejemplo, la radio, que ahorita tenemos presente y les vamos a platicar un poco más, pero que también como unen y nos ayudan a abordar el territorio en una forma tal vez como muy opuesta a la zona, las lógicas de las fronteras, que realmente son como imaginarias, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo, nuestra obra busca hacer eso. No sé si quieres. Sí. Como Ingrid mencionó, las 3 como categorías de nuestra obra se desarrolla como investigación, como intervenciones en espacios públicos y también como programas pedagógicos o colaboraciones con estudiantes. Nosotros somos también educadores, entonces nos interesa mucho la investigación y trabajar en colaboración con comunidades. La primera cosa que les queríamos mostrar tiene que ver con el audio que quizás algunos de ustedes escucharon cuando entraron al espacio. El audio que estábamos tocando es una pieza que nosotros creamos que se llama California Mía, que toma el título de una canción de los Tijuana Five, Sueños de California, que para nosotros empieza a abordar cómo es que estas lógicas de frontera que tratan de imponerla como una división empiezan a ser, no sé, transgredidas por diferentes proyectos culturales, diferentes formas culturales y por comunidades que mantienen lazos a pesar de estas divisiones políticas que existen. También queríamos empezar con este audio porque tomamos el título de uno de los proyectos que queríamos presentar hoy, Border Blaster o Truena Frontera, de esta historia de radio que existe en la frontera desde los 30s, 40s, desde los años 30s y 40s, cuando estaciones de Estados Unidos empezaron a mudar a México para transmitir desde México hacia Estados Unidos para evadir ciertas restricciones y leyes que existían en Estados Unidos en cuanto a qué se podía transmitir por la radio. Lo que también es una postal de los años 40 de una de estas primeras estaciones de radio que se conocen ahora como Border Blasters, que existía en Ciudad Acuña, en la frontera entre Texas y Chihuahua, entre México. Y sí, nos parece interesante cómo estas dinámicas de frontera tienen esta historia, pero también las vivimos hoy, ¿no? Si uno sintoniza el radio a estaciones como 90.3, 91.1, esas 92.5, esas son estaciones que transmiten su contenido en inglés, pero lo están haciendo desde México, desde Tijuana. Por eso es que en estas estaciones a medianoche se escucha el himno nacional y también se escuchan como estos anuncios, ¿no? y estas publicidades de gobierno que son un poco extrañas porque la traducción se hace como muy sin cuidado. Y para nosotros nos interesó indagar un poco más en estas tecnologías, en estas dinámicas, porque como ven las frecuencias y como los mapas de la región, de la zona que
en la cual se puede escuchar esta estación, empiezan a crear como otra manera de visualizar y de entender este espacio fronterizo, que no tiene que ver tanto como con esta línea que divide el territorio, sino con esta otra forma de entender cómo es que la cultura puede crear este espacio en común, ¿no? Este espacio en común que va más allá de la frontera. Estos mapas básicamente indican la área que cubre la estación de radio. El de allá es de la estación 91.1 FM y la de acá es del 92.5 FM. Y sí, como les comento, para nosotros nos parece interesante cómo desde estas formas de cultura popular se pueden empezar a visualizar y también ya como desde la experiencia vivida entender el habitar esta zona fronteriza desde otras perspectivas y otras dinámicas. En particular también eso tiene que ver un poco con la historia de mi familia. Mis papás migraron a la ciudad de Tijuana. Mi papá creció aquí en los años 60 escuchando a Wolfman Jack, y esa es una historia que me platicaba a mí cuando estaba más chico y que siempre me parecía interesante porque para mí Wolfman Jack es algo como muy de California, pero de California como en Estados Unidos. Y se me hacía chistoso y se me hacía como que desde donde estaba transmitiendo Wolfman Jack en California, mi papá podía sintonizar la radio acá en Tijuana. Pero la realidad es que esta estación estaba transmitiendo desde Tijuana hacia California. Entonces, como la dinámica también del movimiento, del sonido, de la música, de la cultura, tiene esta otra dimensión y esta otra lógica. Y también este tipo de música que ahora conocemos como oldies, empezaba a desarrollar como una cultura muy interesante para nosotros en torno a lo que empezó a suceder en ciudades como Tijuana, donde se escuchaba esta música porque eran parte como de esta área donde se podía sintonizar la radio, y se empezó a crear como una cultura específica, local, donde salieron bandas que traducían como el contenido de la canción, las letras de las canciones al español, y eso es como lo que creció mi papá escuchando y para mí siempre se me hacía interesante. Lo que ven son diferentes anuncios para tardeadas y bailes para este tipo de banda que se llevaban a cabo aquí en Tijuana, y muchas de estas bandas también se movían entre Los Ángeles y Tijuana, que para nosotros nos parece muy interesante de nuevo cómo se empiezan a crear estos lazos a través de la cultura que van más allá de las fronteras. Estos son algunos otros. Y sí, como les mencionaba, este proyecto... Pues quería mencionar que el proyecto, como los primeros proyectos que hicimos de radio se llamaban Border Blaster. Y el nombre Border Blaster tiene una historia como bastante también transfronteriza. Todos conocemos a George Lucas, tal vez, el creador de Star Wars, ¿verdad? George Lucas en ese entonces, cuando estaba chico, estaba viviendo en el Valle de San Joaquín, el Valle Central de California, y porque no había regulaciones, ¿verdad?, acerca de estas transmitoras que estaban en Tijuana, en la noche la radio funciona mejor porque el aire está como más condensado y, ¿verdad?, como puede viajar la señal. Había ejemplos de border blasters que estaban en Texas que se escuchaban hasta Canadá, por ejemplo. Entonces George Lucas escuchaba a Wolfman Jack en el Valle Central. Luego eso fue una inspiración para la película American Graffiti, pero lo interesante es que él le da el nombre al border blaster, al la frontera. Entonces también cuando empezamos a hacer este trabajo con la radio, nos interesaba hacer algo que, o sea, opuesto de los border blasters tradicionales, hacer algo como hiper local y sí, realmente como excavar, buscar historias que se trataban de los sitios donde íbamos a hacer las transmisiones para también crear cierto, no sé, como reflejo de ese espacio. Entonces lo que miraban eran imágenes de una instalación de un poco lo que hicimos ahora en una galería. Entonces así presentamos los mapas de las estaciones, algunos radios, pero para seguir hablando como como la especificidad de ese como contexto, esta es una imagen que me imagino que muchas personas van a reconocer de la garita de
de San Isidro. Este es el mercado de artesanías de la línea, y cuando iniciamos nuestra colaboración en el 2010, llegamos a este mercadito. Nos interesaba llegar allí porque, como Misael mencionaba, su familia, él vivía en Tijuana, pero por muchos años cruzó a la escuela en Estados Unidos. Igual mi familia es transfronteriza y los dos hemos durado como muchas horas formados en estas filas, y nos interesaba ir como investigar los productos, aprender más acerca de como esta infraestructura literal, ¿verdad? Como los espacios, el mercado, las carteleras que existen ahí, pero también platicar con la gente. Y en el 2012, el próximo proyecto, no sé si, sí, en el 2012 iniciamos una serie de intervenciones usando la radio, que sí, pues, a ver, Ingrid, ¿puedes pasar un ladito? Ahí atrás hay un cuadrito gris que está atrás de la compu, y ahí, si quieren pasar a ver, es la radio. Es el transmisor. Es el transmisor que está conectado a la computadora, nomás para como visualizar lo sencillo y accesible que es crear una radio comunitaria, una radio pirata, ¿es cierto? No, a veces no usamos ese término porque nos mete como puede meter como problemas, pero sí, una radio como hiper local, y usando esa tecnología y una cartelera móvil que ya teníamos como parte de otras intervenciones, y con la ayuda de los comerciantes en el mercado de artesanías de la línea, y sí, como las grabaciones que hicimos ahí. Este era como un open mic que hicimos para las personas que van a la línea a cantar o a presentar sus talentos, ¿verdad? Y también hicimos una invitación este es el DJ Ganas, Gary Garay, que nos acompañó con su carrito sonidero, donde hicimos como un mixtape, donde todas estas grabaciones y estos audios, grabaciones que también el Señor de los Cocos, por ejemplo, que formó como parte de el paisaje sonoro, ¿verdad?, de estos proyectos. Incluir estos sonidos y hacer transmisiones que se trataban del espacio para las personas en ese espacio, pero también pedirle a las personas que estaban cruzando en los carros que hicieran dedicaciones, o igual en el carrito de DJ Ganas teníamos para tocar CDs, cassettes, o sea, básicamente como todos los medios que nos traía la gente. Entonces también incluir, por ejemplo, música mixteca, chilenas que trajeron a las comunidades indígenas que también pasaban mucho tiempo en el mercado. Entonces, sí, como crear y empezar a usar la radio para visualizar también estos grupos y estas migraciones, como muchas de las personas que llegan al mercado también llegan con su historia de migración, ¿verdad? Entonces también como no nomás visualizar en ese momento de como el performance, pero también crear un espacio como sonoro para reflexionar acerca de esas migraciones. Sí, entonces lo que nos permitió crear este radio es un poco empezar a intervenir el espacio de la garita y este punto de cruce fronterizo para reflexionar en torno a lo que son las fronteras y a lo que es el acto de cruzarla, ¿no? Y a la migración. Si uno iba en auto, podía sintonizar su radio a la frecuencia 87.9 y escuchar las transmisiones que estábamos haciendo por radio, pero también hay filas de peatones, entonces para los peatones creamos este carrito que estaba lleno de bocinas y de radios que empezamos a un poco utilizar para intervenir este espacio y este punto de cruce, este momento
donde pues uno tarda horas a veces, ¿no?, en cruzar, y utilizarlo de nuevo como un espacio para reflexionar en torno a lo que ha sido la evolución de las fronteras también, porque para nosotros cuando cruzábamos, cuando estábamos más chicos, la experiencia de cruzar y las dinámicas de cruzar la frontera eran muy distintas. Entonces nos pareció interesante utilizar la radio para poder grabar las experiencias de personas que han vivido esta evolución de la frontera, y también para empezar a crear este espacio de reflexión en este momento de tránsito, que es el acto de cruzar la frontera por una garita. Además de reflexionar como en esta experiencia en particular, en el privilegio que tenemos algunos de nosotros para poder cruzar la frontera por estos puntos, también nos pareció interesante empezar a tomar este momento de tránsito para poder empezar a reflexionar en torno a lo que es la experiencia de otras personas que también intentan cruzar, ¿no?, que intentan cruzar quizás sin papeles y lo tienen que hacer por esa razón a través de puntos y rutas muy peligrosas por el desierto. Nos parecía interesante como el hecho de que para nosotros el acto de cruzar la frontera era pues era una cuestión de esperar tiempo y de aburrimiento, era como una experiencia muy distinta a lo que es para otras personas, ¿no? Entonces como estas diferentes y estas diversas experiencias nos pareció interesante poder empezar a reflexionar en torno a eso. Y lo que hicimos para empezar a hacer eso es empezamos a trabajar durante este momento también en albergues migrantes en Tijuana y en Mexicali, y empezar a colectar testimonios de personas que habían sido deportadas, que tenían ya décadas viviendo en los Estados Unidos, pero habían sido deportadas de regreso a México, unas de ellas sin ser de México, de ser de otras partes de Latinoamérica, habían sido deportadas para acá, y también un poco documentar esas experiencias de personas que habían hecho este cruce por el desierto. Más que grabar las experiencias directamente de esas personas, por cuestiones de seguridad, que ellas mismas nos dejaban saber que no se sentían cómodas compartiendo pues, su experiencia en su propia voz, creamos estos como tipo guiones de estos testimonios, y llevamos esos guiones, esos testimonios escritos a la garita de San Isidro, y les pedimos a peatones que estaban esperando cruzar la frontera a pie a leer esos testimonios en voz alta para nosotros grabar y poder utilizar esas grabaciones, esas lecturas para transmitir sobre la radio también. Esto fue uno de los proyectos iniciales y les queríamos compartir un ejemplo de esto. ¿Lo vas a Sí, lo voy a hacer, lo voy a tocar ya. Deseo que todo pudiera ser como en un sueño que sigo teniendo. Estamos en el desierto y tengo tanta sed. Mi piel se quema debajo de mi ropa y puedo sentir el calor de la arena debajo de mis zapatos. Mi corazón retumba en mi pecho y siento que mi respiración es superficial. Somos más de 10 y camino detrás del grupo, al último. Una mujer que conozco en la realidad camina frente de mí. Trabajaba conmigo en los fields del otro lado antes de que me deportaran. Ella me volvió a ver y se mira asustada. Me dice que hay algo mal con mi espalda, que parecen tumores o algo así. Siento pulsón y cuando alzo mi mano para sentir mi piel debajo de mi camisa, toco plumas. Es entonces que me doy cuenta que tengo alas y le digo que hay algunos de nosotros que podemos volar, pero la gente no lo intenta por miedo a morir. Y entonces empiezo a volar. Empiezo a volar y empiezo a volar. Como pueden escuchar, esta lectura es una que me gusta mucho porque el señor estaba formado, sí, ok, sí, démelo. Y le decíamos, ok, pero es algo como un poco fuerte, ¿verdad? El contenido de lo que va a leer, y no sé si tal vez lo quiere leer. No, mija, pásame el micrófono, yo ahorita lo voy a grabar, ok. Y realizó, ¿verdad? Se dio cuenta como que estaba sucediendo y de lo que conllevaba el texto, y le dio como mucha emoción al leer el texto, y
se escucha eso en la lectura. Y es algo que nos dio las gracias, y también él nos contó su historia de migración, que fue algo muy bonito. Entonces tenemos pues, un archivo ahora bastante grande de esas historias, este tipo de grabación. También como era importante para nosotros, ¿verdad? También crear como este lazo dentro del hecho que esta es una forma de migrar y esta es una forma de migrar, hay distintas formas de migrar, porque la migración es algo natural y humana, y algo que siempre ha sido como parte de la historia de las personas y algo que no debe de ser criminalizado, ni como yo pensando específicamente como en la situación, ¿verdad?, de migrantes que pasan por el desierto, pero también las injusticias que suceden todos los días en las garitas, ¿verdad? Sí, no sé si hay algo más que querías. No. Okay. Y entonces teníamos nuestro carrito que les enseñamos, que hasta pensamos traernos el carrito ahora, pero no ocupó en el carro. Y de allí nos fuimos como expandiendo, y el papá de Misael, o no, tu tío David, el tío David, gracias tío David, consiguió una camioneta en como $300, baratísima, en el 2011, cuando estaba un grupo de Canadá que estaba colaborando con nosotros, que se llama Dar Dar, y Dar Dar invitó a un grupo de muralistas que se llama En Masse a hacer una pequeña residencia en Tijuana, y tenemos más documentación de esa colaboración en la mesa, si gustan revisar. Es un libro moradito que está ahí a un lado del casco. Y el chiste de lo que hace En Masse, hacen colaboraciones, hacen murales colectivos con las comunidades en sus residencias, y para hacer como una estética, unir las estéticas distintas que van llegando, hacen todo en blanco y negro. Entonces les invitamos a usar este carro que tenía una pintura, no es pintura, no creo que la pintaron con pintura de carro, es algo muy, es como, como refrigerador. Él decía que parecía refrigerador. Entonces, pero agarraba muy bien como el aerosol que usaban para pintar. Entonces pintaron la camioneta mientras cruzamos la frontera. Nos tomó, cruzamos 2 veces y unas 4 horas, y aunque sí hubieron como momentos donde paramos porque había personas que se acercaban y tenían como curiosidad acerca del carro. Y es una camioneta, es un station wagon, que ahora es nuestro como radio station wagon, que usamos para hacer conversaciones y transmisiones mientras hemos cruzado la frontera en un proyecto que se llama Diálogo en Tránsito. Como pueden ver, arriba de la camioneta ponemos un perifoneo, así que los comerciantes y las personas alrededor pueden escuchar las conversaciones que se llevan a cabo dentro de la camioneta. Igual las personas alrededor pueden sintonizar el 87.9 y escuchar la conversación dentro de sus autos a través de la radio. Porque...
dos era con Josh Kuhn, que nos acompañó y tocó canciones que tenían que ver con la frontera, y el otro era con IOP, Giovanni con Zamudio. Giovanni Zamudio, que también hizo como un mixtape dentro del carro mientras cruzábamos en el 2016. Y la versión como más... ¿Puedo mencionar? Sí. Sí, algo que también que nos interesó con este proyecto es un poco romper con las dinámicas de este espacio, en el hecho de que hay miles de personas reunidas en un espacio muy pequeño, ¿no? Que es la garita, todo el día. Pero no hay interacción entre las personas. La única tipo de interacción es como una interacción a veces económica con los comerciantes, si uno quiere comprar algo, pero hay muy poco diálogo en torno a lo que es esta experiencia colectiva, ¿no? Compartida con otros carros, con otras personas que están también cruzando, ¿no? Y quizás sea porque es algo pues, muy común para la gente que está cruzando, pero es algo que nos parece muy interesante como indagar y reflexionar, ¿no? En esta experiencia que tenemos los que podemos cruzar y los que vivimos esta experiencia y estas vidas, ¿no? de cruzar mucho la frontera. Entonces nos pareció interesante como una conversación dentro de un carro, una conversación que por lo regular es privada, se puede hacer algo público, ¿no? Y se puede hacer algo que se empiece a abrir hacia otros públicos, hacia otros oídos, y también algo interesante que sucedía a través del proyecto es que sí, luego de repente un carro que venía al lado nos gritaba y nos decía qué estamos haciendo, o si escuchaba música nos pedían canciones, y pues ya, o sea, tratábamos de complacerlos cuando podíamos, y si no, pues les mencionábamos pues que buscaran información acerca del proyecto, pero nos parecía interesante como esa idea de plantear este espacio como un punto de diálogo y de reflexión. Y eso también luego nos interesó abrir esa oportunidad a estudiantes. Empezamos a trabajar con estudiantes de Chicana y Chicano Studies en San Diego State University para poder crear otros tipos de audios, otros tipos de documentar otros tipos de experiencias de lo que ha sido la frontera. Estábamos trabajando con alumnos en particular de Norma Iglesias Prieto y de otras, de personas que también estaban interesadas en estas dinámicas transfronterizas. Y algo que estaba ocurriendo durante este momento es que había como este regreso del lenguaje que para nosotros como deshumanizaba a los migrantes en Estados Unidos. Porque las versiones anteriores de Diálogo en Tránsito que vimos eran como del 2016, 2015, por ahí, y esta es la versión como más reciente porque justo era como antes de la pandemia. Fue un proyecto que hicimos entre el 2018 y el 2019. ¿Quieres seguir comentando? Sí. Y entonces trabajamos con este grupo increíble de estudiantes que lo primero que hicimos es les dimos como una breve historia de arte en la frontera. Y también hablamos como de intervenciones y arte conceptual en Latinoamérica. Nosotros les pusimos como ciertas lecturas, pero también les pedíamos a los estudiantes que ellas, no, porque la mayoría eran chicas que trabajaron con nosotros, que ellas trajeran lecturas, cosas que les interesaban. Resultó que 2 de ellas eran mexicanas que se iban a hacer ciudadanas de Estados Unidos, se vieron, hacen como una ceremonia, entonces fue algo como muy loco que no se conocían o se vieron en la ceremonia y se interesaron, nos interesamos mucho en el hecho que había regresado este lenguaje que para nosotros viene más bien como de la ciencia ficción, ¿verdad? Como de hablar de una persona como alien, como extraterrestre, que es como una de las formas de traducir la palabra, es algo que se utiliza para los migrantes, ¿no? Sí, que es una palabra que se utiliza para personas migrantes, pero también en otras como leyes. En Estados Unidos estaba usando como, estoy pensando la ley en Arizona, ¿verdad? Que cualquier persona que parezca alien, que quiere decir eso, ¿verdad? Que quiere decir que parece latina, que parece una persona negra, que parece una persona no blanca.
Entonces, ese tipo de lenguaje que es para sí, quitar como dignidad y discriminar, es algo que queríamos abordar y decir como, bueno, si un gobierno puede usar el lenguaje de la ciencia ficción para legislar, ¿qué podemos hacer desde un campo de artes con ese lenguaje? ¿Cómo podemos como jugar dentro de ese campo de, no sé, como poesía, de sonido? Y resultó este proyecto que se llama Otro Mundo Nos Espera, en parte porque una de las estudiantes está muy interesada en, ¿cómo se...? Otro Mundo Nos Vigila o algo así. Otro Mundo Nos Vigila, creo, que es el programa, sí, ¿verdad? Que es como también como de los ovnis y eso. Y sí, entonces sí, creamos esta serie como de audios que también se puede escuchar en nuestro SoundCloud. No lo vamos a tocar porque es algo muy largo, pero también creamos estos cascos para poder escuchar el audio que se creó como parte de esta exposición. Aquí lo pueden ver montado. Esto fue en el Museo de Arte Contemporáneo. Y esto fue una versión que instalamos en Santana. Y no sé, ¿hay algo más que quieres comentar? ¿O? No, pues más que... Sí, y esta es la versión que hicimos con ellas en el 2018, creo que hicimos de cruce. Y sí, Misael va manejando. La pregunta común es si tiene como hoyitos la máscara. Para ver. Sí, sí podía ver. Sí. Entonces, pues todos esos proyectos para nosotros nos empezaron a pues, interesar también cómo se podían abordar dinámicas de movimiento, de migración, de frontera, a través de plataformas móviles, ¿no? A través de esto, en estos espacios de tránsito y a través de estas plataformas que estamos creando, literales, vehículos que utilizamos para poder intervenir en espacios públicos, pero también plataformas de diálogo y de reflexión. Y esto también nos llevó al último proyecto que queremos platicar muy rápidamente, que es una serie de intervenciones que hemos estado llevando a cabo dentro de mercados públicos. También nos parece muy lindo el hecho de que para migrantes en Estados Unidos, mercados como Swap Meets son un punto donde pueden encontrar productos de México, de cualquier parte de donde vengan. Y también algo parecido sucede, ¿no? A través de los sobre ruedas aquí en Tijuana, en la frontera, donde se pueden encontrar productos de diferentes partes de la región pues, y de la República, ¿no? De México, para personas que migran de otras partes de la frontera. Entonces nos pareció interesante cómo dentro de estos espacios también ya se está creando como nuevas formas de cultura, nuevas formas de entender y de establecer lazos entre nosotros y también con el territorio que habitamos. Y también pues, nos tocó crecer en esta región viendo carros llenos de cosas que van a los mercados, a los swap meets, a los yard sales en San Diego, y traen cosas, ¿no? Y las cruzan para vender acá en Tijuana. Entonces estas dinámicas de movimiento de objetos también nos parecía muy interesante porque a la vez de que se están como fortaleciendo las fronteras y restringiendo el movimiento de cuerpos, de personas, se están abriendo pues desde los 90s, ¿no? A través de tratados de libre comercio, las fronteras al movimiento de objetos. Entonces, como estas dinámicas contradictorias de frontera y de flujos, nos pareció muy interesante indagar desde los espacios de mercados. Entonces, nos interesaba instalarnos dentro de los mercados para llevar a cabo investigación y para llevar a cabo también continuar las colaboraciones con estudiantes. Y uno de los primeros mercados que nos atrajo fue el Santa Fe Springs Swap Meet, que está como a media hora, 40 minutos al sur de Los Ángeles, y está justo al lado del Freeway 5. Y es un mercado que nosotros pasábamos mucho cuando yo estaba chico. Por un tiempo estuve viviendo en Los Ángeles con mi familia. Parte de mi familia estaba acá en Tijuana, entonces nosotros viajábamos mucho entre Los Ángeles y Tijuana, y este se volvió como un punto de referencia en este transcurso, un punto de referencia personal, como un monumento personal a este movimiento que llevábamos a cabo. Entonces, también cuando fuimos al mercado nos dimos cuenta que algunos de los locales tenían teléfonos locales de Los Ángeles, pero también teléfonos de Tijuana,
que para nosotros, de nuevo, habla como de estas dinámicas, ¿no?, de conexión y de circulación de objetos a través de economías formales e informales también. Y para poder como instalarnos, nos pareció también como oportunidad de desarrollar otro tipo de plataforma móvil. Entonces utilizamos y empezamos a trabajar en condicionar una trailita que encontramos por Craigslist para poder utilizarla para llevar a cabo diferentes tipos de talleres, por continuar la radio, utilizarla como un estudio de grabación, para un estudio de transmisión por radio, que se podría presentar en las galerías para presentar documentación de los proyectos, pero también que se podía instalar dentro de estos mercados para poder empezar como a intervenir dentro de estos espacios y llevar a cabo diferentes proyectos de investigación y colaboraciones. Las primeras, como mencionaba, se llevaron a cabo en el Santa Fe Spring Swap Meets, donde trabajamos con grupos como Manos Unidas Creando Arte, que es un grupo de mujeres migrantes que estaban buscando utilizar manualidades para poder desarrollar como diferentes modelos económicos, cooperativos, para poder sí, pues incrementar un poco los ingresos de sus familias, familias que también estaban tratando de combatir el aburguesamiento y la gentrificación en el centro de Santana, donde estaba ubicado este grupo, que está también como a media hora de este mercado. Entonces las invitamos a llevar a cabo un taller de cómo hacer estas como manualidades y artesanías con papel reciclado, que era algo que les interesaba. También nos pareció pues, importante el hecho de que con esta plataforma podríamos llevar este tipo de intervención a cabo en ambos lados de la frontera. Entonces, además de instalarnos en mercados y swap meets en Estados Unidos, también nos trajimos la trailita y la instalamos por un tiempo en el Sobre Ruedas Pancho Villa y trabajamos con Cristian Zúñiga y con alumnos de la UABC para llevar a cabo proyectos de investigación, llevar a cabo también diferentes entrevistas que reflexionaban sobre la importancia de estos espacios, de este tipo de mercado, para comunidades migrantes para satisfacer como necesidades básicas, como adquirir comida y ropa a precios económicos, pero también como es esta otra dimensión social y cultural, que es algo que Cristian Zúñiga abordó y planteó de una forma muy como buena y eficaz, y esa investigación está en un libro que luego también les vamos a platicar. Y como les mencionaba, también trabajamos con alumnos como Adriana y como Emily, que llevaron a cabo diferentes proyectos de investigación en torno a cómo la gente entendía estos espacios, la historia de estos mercados y de las comunidades donde los mercados se instalan. Entonces crearon un fanzine en torno al nombre de este Sobre Ruedas, Pancho Villa, que se conoce como Pancho Villa porque se instala en la colonia Francisco Villa. Entonces llevaron a cabo como un proceso de investigación participativo que invitaba a la gente un poco a reflexionar en torno como a estas dinámicas, historias también como revolucionarias, ¿no?, en torno a estos mercados. Y también trabajamos con el aspecto de radio, con otras participantes como Sandra Rosales Santiago, y les queremos mostrar un poco de esta intervención que llevó a cabo. ¿Quieres hablar sobre ella? Sí, la idea de Sandra era hacer como un mapeo de la radio en el mercado, pero como bailar, ¿verdad? Porque decía que a ellos se les hacía raro que había tanta música que era como de fiesta en el mercado, pero que nadie bailaba. Entonces hizo como una invitación con el cuerpo, con el boombox, uno de estos radios de hecho, y sí, y luego yo la fui grabando, que también creo como unas dinámicas interesantes, ¿verdad? Como de intervención, también como de género en este espacio, ¿verdad? La joven, hubieron como momentos como, no de acoso, pero donde íbamos las dos, sí, haciendo la pieza, y era algo interesante que en estos momentos Sandra como que bailaba más, como para, como forma como de autodefensa, que también creo como, no sé, un aspecto interesante que no se ve tanto en el video, pero que recuerdo que sentimos
Y bueno, estos proyectos que hicimos a través de este proyecto de la Aura Móvil y otros proyectos que hicimos en una residencia en Grand Central Art Center de 5 años, formaron parte de una exposición que se llamó Regionalia o Regionalia ahí mismo en Grand Central Art Center. Entonces, si les gustaría revisar el libro, hay un ejemplar también que está aquí para que lo vean. Y creo que es todo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o comentarios, no sé. ¿Sí? También trajimos un casquito por si a alguien le interesa escuchar un poco cómo funcionan estas esculturas, un poco que creamos. Pueden poner el casco. Pueden ponerse el casco y calar la radio un poco.